Bartolomé, también llamado Natanael, es un nombre que muchas veces pasa desapercibido en las páginas de la Biblia. Sin embargo, su historia es un tesoro escondido, lleno de lecciones sobre fe, coraje y propósito. Hombre sencillo, nacido en la pequeña Caná de Galilea, nunca imaginó que su tranquila vida se transformaría al encontrar a quien cambiaría el curso de la historia, Jesús. Desde su escepticismo inicial, marcado por su famosa pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, hasta su martirio, Bartolomeu siguió un camino de transformación que nos inspira hasta el día de hoy. Siga esta historia llena de encuentros extraordinarios, giros emocionantes y lecciones que le hablan directamente al corazón. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Bartolomé nació en Cana da Galilea, un pequeño pueblo rodeado de verdes colinas y tierras fértiles, donde la vida seguía el ritmo tranquilo del campo. Las mañanas estaban llenas de cantos de pájaros y trabajo en los viñedos, mientras que las noches traían un silencio salpicado de viejas historias alrededor del fuego. Desde joven, llevaba consigo una mirada atenta, una curiosidad casi ingenua, pero profundamente sincera. No era un hombre de grandes ambiciones. Su vida parecía destinada a seguir el camino sencillo de quien planta y cosecha, respetando los ciclos de la tierra. Pero en medio de esa sencillez había algo especial en él. Los vecinos lo conocían por su casi desconcertante honestidad y su sed de respuestas que lo hacían cuestionar incluso las tradiciones más arraigadas. ¿Por qué Dios prometió el Mesías?, preguntó, más para sí mismo que para los demás, mientras observaba el cielo en noches de estrellas titilantes. Cada profecía que escuchaba parecía encender una chispa de esperanza y un poco de impaciencia en su corazón. En Caná había una expectación creciente, como si algo estuviera a punto de suceder, y Bartolomé, sin siquiera saberlo, lo sintió con más intensidad que nadie. Aunque su vida estuvo llena de rutina, hubo días en que la monotonía dio paso a un pensamiento más profundo. Caminó por los cerros, miró la higuera cerca de su casa y se perdió en sus reflexiones. Algo le decía que había más en el mundo de lo que podía ver, pero ¿dónde mirar? ¿Quién podría responder a las preocupaciones que apenas podía expresar con palabras? Fue en una tarde así, mientras regresaba a casa, que Bartolomeu vio a Filipe acercarse a él, con pasos rápidos y los ojos brillantes, como si llevara una noticia que no podía esperar a ser compartida. Filipe llegó apresuradamente, casi jadeando, como quien acaba de descubrir algo que todo el mundo necesitaba saber. Bartolomé, que hasta entonces había permanecido perdido en sus pensamientos, frunció el ceño, intrigado. Cuando Felipe se detuvo frente a él, apenas esperó a recuperar el aliento antes de pronunciar la frase que lo cambiaría todo. Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y de quien hablaron los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Bartolomeu arqueó las cejas, con clara incredulidad en su rostro. ¿De Nazaret?, preguntó con la voz llena de una mezcla de duda e ironía. ¿Puede salir algo bueno de ahí? Felipe no se ofendió. Al contrario, esbozó una media sonrisa, como si supiera que aquella pregunta no era solo un desdén, sino una honesta provocación. «Ven y verás», respondió con sencillez, pero con una convicción que conmovió a Bartolomé. No fue solo una invitación de un amigo, sino casi una citación. Bartolomé siguió a Felipe, todavía escéptico, pero sintiendo algo diferente en su corazón. El camino hacia Jesús parecía más largo de lo que realmente era. Mientras caminaban, no podía dejar de pensar, ¿quién era este hombre que hacía que Philip, alguien tan sensato, pareciera tan fascinado? Algo empezó a latir dentro de él, como si este paseo fuera más que un desplazamiento físico.
Tal vez fue el destino el que finalmente colocó a Bartolomé en el centro de algo más grande. Cuando llegaron, Bartolomé vio a un hombre que a primera vista parecía normal, sin pompa ni apariencia extraordinaria. Pero antes de que pudiera decir algo, se sorprendió. Jesús, sin dudarlo, lo miró con una intensidad que parecía ver cada rincón de su alma. Y entonces, con voz firme pero acogedora, Jesús dijo algo que hizo olvidar a Bartolomé cualquier duda. «He aquí un verdadero israelita en quien no hay mentira». Bartolomé permaneció inmóvil. Las palabras de Jesús resonaron en su mente como el sonido de una campana que sigue vibrando incluso después de haber parado. Un verdadero israelita en quien no hay falsedad. No podía decidir qué le había impactado más: el contenido de la frase o la forma en que fue dicha, con una certeza que parecía provenir de alguien que lo conocía desde el principio. Pero ¿cómo? ¿Quién era este hombre? Con el corazón latiendo aceleradamente, Bartolomé encontró fuerzas para preguntar: ¿de dónde me conoces? Era una pregunta sencilla, pero cargada de significado. Quería entender cómo ese hombre podía hablar de él con tanta precisión, como si hubiera sido testigo de cada elección que había hecho en la vida, de cada duda que llevaba, de cada deseo no expresado. Sin embargo, la respuesta de Jesús lo golpeó como un rayo. «Te vi debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara». Bartolomé sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La higuera, un detalle tan pequeño e íntimo. Sabía exactamente de qué estaba hablando Jesús, pero no había manera de que este hombre, a quien nunca había visto antes, pudiera saberlo. Bartolomé solía sentarse a la sombra de ese árbol en momentos de soledad, cuando las preguntas que vivían en su corazón parecían demasiado grandes para ser compartidas. Bajo la higuera pensó en el Mesías, oró en silencio, buscó respuestas, y ahora aquí estaba alguien que decía haberlo visto allí. En ese momento, algo dentro de Bartolomé se rompió. Toda duda, toda ironía, todo lo que le hacía dudar desapareció. El hombre que tenía delante no era cualquiera. Era como si cada palabra de Jesús hubiera abierto una ventana a algo que Bartolomé siempre había buscado, pero que nunca supo que encontraría de esta manera. Lo único que pudo hacer fue decir, casi en un susurro: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús sonrió y mantuvo la sonrisa en su rostro, pero ahora había algo más en sus ojos, una mezcla de ternura y desafío. Bartolomé todavía estaba tratando de asimilar lo que acababa de suceder cuando Jesús volvió a hablar, esta vez con un tono casi juguetón, pero lleno de profundidad. «¿Crees porque dije que lo vi debajo de la higuera? Verás cosas mayores que estas». Bartholomew sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo, sino una sensación extraña, como si sus palabras fueran el presagio de algo grandioso que aún no podía entender. Apenas había empezado a creerlo y ya había una promesa de algo aún más extraordinario. Luego Jesús continuó, con voz firme como el sonido de una tormenta lejana: «De cierto, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre». Bartolomé contuvo la respiración. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto ante él, revelando un atisbo de un mundo más grande de lo que jamás había soñado. Las palabras de Jesús, llenas de simbolismo, quedaron grabadas en su mente. Cielos abiertos, ángeles ascendiendo y descendiendo. ¿Qué podría significar? Él no lo sabía. Lo único que tenía era una certeza, tan nueva como fuerte: estaba antes del Mesías. A partir de ese momento algo cambió en Bartolomé. La sencillez de su vida anterior ya no le parecía suficiente. Sintió que se embarcaba en un viaje al que siempre estuvo destinado sin siquiera saberlo. Las preguntas que antes le hacían buscar la sombra de la higuera ahora le parecían pequeñas, casi infantiles. Era como si lo hubieran arrancado de una historia ordinaria,
y colocado en una narrativa más amplia y profunda, cuyas páginas aún se estaban escribiendo. Jesús se volvió y comenzó a caminar con Felipe a su lado, y Bartolomé dudó un momento antes de seguirlos. Bartolomé siguió a Jesús paso a paso, como quien camina entre lo conocido y lo desconocido, pero no puede resistir el impulso de continuar. Junto a otros que también habían respondido al llamado, comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. Jesús no era solo un hombre sabio, había algo en él que transformaba lo ordinario en extraordinario. Cada gesto, cada palabra parecía tener una profundidad que desafiaba la comprensión. En los pueblos por los que pasaron, Bartolomé fue testigo de cosas que hasta entonces solo había oído en las historias de los profetas. Vio a los ciegos ver, a los paralíticos caminar y hasta a los leprosos limpiados con un toque. Cada milagro parecía como una pequeña abertura en el cielo, como si la promesa de Jesús comenzara a cumplirse ante tus ojos. Pero más que los milagros, fue la manera de actuar de Jesús lo que lo impresionó. Trataba a los pequeños, a los rechazados, como si fueran los más importantes. Sus palabras fueron como semillas que encontraron suelo fértil en los corazones de quienes las escuchaban, y Bartolomé fue uno de esos suelos. Entre los 12, Bartolomé empezó a encontrar su lugar. No era el más conversador, pero observaba todo, absorbiendo cada enseñanza como quien bebe de una fuente inagotable. Durante los paseos, a menudo permanecía en silencio, reflexionando sobre lo que había visto y oído. A veces se encontraba recordando la higuera de Caná, como si ese momento bajo su sombra hubiera sido una especie de hito, el punto donde comenzó su historia con Jesús. Con el tiempo, llegó a reconocer un patrón en lo que hizo Jesús. No se trataba solo de curar o enseñar, era como si estuviera preparando algo más grande, algo que ninguno de ellos podía entender todavía. Cada paso, cada conversación, cada milagro parecía conducir a un destino invisible pero inevitable. Y Bartolomé, con el corazón cada vez más inflamado por la fe, supo que tenía que continuar. Las palabras de Jesús acerca de ver cosas mayores resonaron en su mente y sintió que el verdadero propósito de este viaje estaba cada vez más cerca. Esa noche el ambiente era diferente. Algo parecía a punto de suceder. Bartolomeu la sintió en el aire, una electricidad invisible que hacía que el ambiente pareciera más denso. Estaba allí, en la habitación, con los demás discípulos, mirando a Jesús con mirada atenta y expectante. El maestro estaba más tranquilo que nunca y sus palabras, aunque suaves, tenían una urgencia que Bartolomé aún no entendía del todo. Jesús comenzó a hablar de un mandamiento nuevo, algo que conmovió profundamente el corazón de Bartolomé. «Amaos unos a otros como yo os he amado», dijo. No fueron solo palabras bonitas, fue una invitación, una demanda, un cambio radical. Jesús no solo estaba enseñando sobre el amor, pedía a sus seguidores vivirlo de manera práctica, día tras día, con acciones, con gestos, con el corazón. Y allí, en ese momento, Bartolomé supo que ese mandamiento no sería fácil de cumplir. Sería una revolución interna. El ambiente era tenso y las palabras de Jesús comenzaron a volverse aún más pesadas. Habló de su partida, de los días difíciles que se avecinaban, del sacrificio que estaba a punto de hacer. La tensión en la sala aumentaba con cada palabra. Todos sabían que algo estaba por suceder, pero nadie sabía exactamente qué. Bartolomé miró a los demás discípulos y vio miedo en sus ojos, pero también vio una fuerza silenciosa, como si la fe se estuviera forjando allí mismo, en ese momento. Mientras continuaba la cena, se partió el pan y se ofreció el vino. Jesús habló de su cuerpo y de su sangre, y esas palabras, sencillas y profundas, parecían tener un poder misterioso. Esa noche parecía no tener fin. Después de la cena, todo sucedió tan rápido que Bartolomé apenas podía seguir el ritmo. Primero,
el silencio cargado en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar. Había algo en su rostro que Bartolomé nunca olvidaría, una mezcla de paz y sufrimiento, como si ya supiera el peso de lo que estaba por venir. Y entonces, como un trueno en medio de la calma, aparecieron los soldados. Judas estaba con ellos, y el beso traicionero fue como una espada que atravesaba el corazón de todos. Bartolomé vio cuando se llevaron a Jesús. Quería gritar, correr detrás, hacer algo, pero sus piernas no le obedecían. El miedo lo paralizó, como una sombra que se aferraba a su alma. Se unió a los otros discípulos y huyó a la seguridad de la oscuridad. Se sentía pequeño, impotente, como si todo lo que había aprendido junto a Jesús se desmoronara en un instante. Los días que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Bartolomé. Escuchó rumores, susurros que se extendieron como la pólvora. Jesús había sido llevado al Sanedrín y luego a Pilato. La noticia de su sentencia de muerte fue un duro golpe, pero nada pudo prepararlo para el momento en que vio al Maestro cargando la cruz. Bartolomé no tuvo el valor de acercarse. Estaba de pie entre la multitud, con el corazón apesadumbrado, observando desde lejos cómo Jesús era crucificado. El dolor era tan profundo que parecía insoportable, una herida que sabía que nunca sanaría. Y luego, silencio. Jesús estaba muerto, y Bartolomé sintió como si el mundo se hubiera detenido. Durante 3 días, él y los demás discípulos se escondieron, sumergidos en tristeza y confusión. Todo parecía perdido, pero algo inesperado empezó a surgir. Primero fueron los rumores, luego los informes. Jesús había resucitado. Las palabras parecían imposibles, pero la esperanza, aunque tímida, empezó a reavivar en el corazón de Bartolomé. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Vio con sus propios ojos a Cristo resucitado. Bartolomé nunca olvidaría ese momento. Cuando vio a Jesús resucitado, fue como si todo el dolor, el miedo y las dudas de los últimos días se hubieran convertido en nada. Lo que parecía imposible estaba allí, frente a él. El Maestro, vivo, con las marcas de los clavos aún visibles, pero con un brillo en los ojos que nunca antes había visto. Era como si Jesús llevara dentro de sí la eternidad, como si el cielo y la tierra se unieran en ese instante. Las palabras de Jesús fueron claras y poderosas. Habló del perdón, de la misión que les esperaba y del Espíritu Santo que vendría a guiarles. Bartolomeu escuchaba con el corazón hirviendo. Cada frase parecía grabarse en su alma, preparándolo para algo que aún no podía comprender del todo. Y luego vino el mandato, tan simple y tan grandioso: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Esa frase resonó como una llamada directa a Bartolomé, tan clara e intensa que no se atrevió a cuestionarla. Era como si Dios mismo lo estuviera enviando. Con el tiempo, los discípulos se dispersaron, llevando cada uno el mensaje de Jesús hasta los confines del mundo. Bartolomé, aunque discreto, estaba impulsado por una fe inquebrantable. Viajó por tierras desconocidas, enfrentando peligros y desafíos, pero siempre llevando consigo el amor y la verdad que había aprendido del Maestro. Sus pasos lo llevaron por pueblos y ciudades donde predicaba con pasión. Sus palabras, tan simples como profundas, tocaron el corazón de las personas, como semillas que caen en tierra seca, pero sedientas de vida. Dondequiera que iba, Bartolomé hablaba del Cristo resucitado, de la transformación que había visto con sus propios ojos y de la esperanza que no podía borrarse, ni siquiera ante la adversidad. Los viajes de Bartolomé lo llevaron a tierras que nunca soñó visitar. A cada paso llevaba consigo el nombre de Jesús, difundiendo el mensaje de amor y salvación que había transformado su vida. Caminó por desiertos calurosos y cruzó ríos caudalosos, visitando pueblos escondidos y grandes ciudades.
En la India habló de Jesús con palabras sencillas, pero llenas de fervor, y plantó las semillas del Evangelio en los corazones abiertos. En las tierras de Mesopotamia, su presencia era como la luz de la mañana, despertando esperanza donde antes solo había oscuridad. Bartolomé sabía que su misión no era fácil. En muchas ocasiones fue recibido con desconfianza, miradas frías e incluso hostilidad. Aún así, persistió. Su fuerza provino de algo más grande que él mismo. Cuando miró al cielo, recordó las palabras de Jesús sobre los ángeles que ascendían y descendían, y eso lo mantuvo en marcha. Con cada desafío, su fe parecía crecer aún más, como una llama que, incluso arrastrada por los vientos, no se apagaba. Fue en Armenia donde su historia encontró uno de sus capítulos más intensos. Allí, Bartolomé habló del Evangelio en medio de una cultura que adoraba a dioses extraños y enfrentaba una feroz resistencia. Sabía que su presencia era incómoda, pero no retrocedió. Sus palabras comenzaron a transformar vidas, y esto causó revuelo entre los líderes religiosos de la región. Vieron en él una amenaza, alguien que desafiaba las tradiciones antiguas y traía un mensaje que era como un soplo de libertad. Bartolomé fue capturado. Ante la persecución, no dudó. Incluso ante la muerte, sus palabras fueron firmes, llenas de paz. Los informes dicen que su martirio fue brutal, pero incluso allí no dejó de proclamar la verdad. La noticia del martirio de Bartolomé se extendió por las tierras por las que había viajado, y el impacto de su vida comenzó a sentirse aún más profundamente. No fue solo el recuerdo de sus palabras, sino el ejemplo de su valentía, de su fidelidad hasta el último momento, lo que inspiró a quienes lo conocieron e incluso a quienes solo oyeron hablar de él. La historia de Bartolomé no terminó con su muerte. Al contrario, fue allí donde empezó a alcanzar una dimensión aún mayor. Los lugares por los que pasó siguieron haciendo eco de su mensaje. Cada pueblo, cada ciudad llevaba marcas invisibles de su paso. Las personas que habían sido transformadas por su predicación ahora llevaron adelante lo aprendido, repitiendo las historias del apóstol que no se doblegó ante las amenazas, sino que permaneció fiel a quien lo llamó bajo la sombra de la higuera. Bartolomé había sembrado y las semillas comenzaron a florecer. Entre los cristianos que escucharon su historia, Bartolomé se convirtió en un ejemplo de fe inquebrantable. Su disposición a llevar el Evangelio a cualquier precio, enfrentando peligros y resistencias, lo convirtió en un símbolo de la valentía que brota de un verdadero encuentro con Cristo. No se podía ignorar el impacto de su vida. Caminó con Jesús, vio los milagros, escuchó las promesas y respondió al llamado con total entrega. Su viaje fue la prueba viviente de que hasta las almas más simples, provenientes de pueblos como Caná, podían servir para transformar el mundo. La historia de Bartolomé o Natanael es más que una secuencia de acontecimientos. Es una invitación a ver lo extraordinario en medio de lo ordinario. Era un hombre sencillo, de un pueblo pequeño, sin mucho protagonismo ante los ojos del mundo. Y sin embargo, fue elegido para caminar junto a Jesús, presenciar milagros, escuchar verdades eternas y, sobre todo, llevar el mensaje de salvación a lugares que ni siquiera conoció. Su camino muestra que Dios no elige a aquellos que parecen grandes a los ojos humanos, sino a aquellos cuyo corazón está abierto a la llamada. Bartolomé nos enseña que las dudas y las preguntas no son obstáculos para la fe, sino puertas que pueden conducirnos a un encuentro transformador. Cuando preguntó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret?, no rechazó la posibilidad de una respuesta. Fue, vio y encontró no solo algo bueno, sino también al Mesías mismo. Su historia nos recuerda que Dios responde las preguntas sinceras de nuestras almas de maneras que nunca imaginamos, revelándose en momentos y lugares inesperados.
Otra lección que ofrece su vida es el coraje de perseverar. Bartolomé enfrentó el rechazo, la persecución y, en última instancia, el martirio, pero nunca abandonó su misión. Su fe no fue una llama pasajera, sino un fuego que ardía intensamente, incluso ante la peor adversidad. Nos inspira a permanecer firmes en medio de las dificultades, recordándonos que la recompensa de seguir la verdad es mayor que cualquier sacrificio. Y finalmente, Bartolomé nos deja una visión de lo que significa vivir por algo más grande. Tu vida apunta al cielo, a la promesa de Jesús, de que veremos cosas mayores. Su historia nos desafía a mirar más allá de lo visible, a confiar en Dios incluso cuando no entendemos el camino, y a vivir de una manera que deje un legado que resuene en las vidas de quienes encuentran la luz a través de nosotros. Al igual que Bartolomé, podemos ser parte de una historia mucho más grande si estamos dispuestos a decir sí al llamado. Si te gustó la historia de Bartolomé y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.